Vamos a ver qué es lo que hay ahora mismo como tendencia en el sistema de gestión de desempeño. Ya las evaluaciones anuales y semestrales están pasadas de moda. Como quien dice, son periódicos de ayer. Incluso en un artículo de la revista Harvard Business, se habla de que las evaluaciones de desempeño son un teatro corporativo. Miren lo que dice aquí, que restringe la creatividad, genera montañas de papeleo y no tiene un propósito real. ¿Qué opinan ustedes de eso? De nuestros sistemas tradicionales de gestión de desempeño. ¿Será verdad lo que dice Harvard Business Review? Que son un teatro corporativo lleno de montañas de papeleo. ¿Qué opinan? ¿Qué experiencia tienen ustedes con los sistemas de evaluación anuales o semestrales? ¿Te evalúan cada 6 meses o te evalúan una vez al año? Nosotros eventualmente hacemos evaluaciones de desempeño cuando también queremos promocionar a un colaborador a otra posición. También se hace evaluación y posterior capacitación para un mejor desempeño en el puesto que lo queremos pues que suba de nivel. Interesante que cuando va a promoverlo para otra posición se le hace la evaluación, no necesariamente tiene que ser la anual o semestral. Muy bien. Otra crítica que tienen las evaluaciones tradicionales es que cuando la hacemos en base a puntaje, que si un 70, un 80, un 90, o bueno, malo, regular, se reduce la persona a un número. Otra crítica que se le hace a las evaluaciones tradicionales es el efecto del halo. ¿Qué es el efecto del halo? La tendencia que nosotros tenemos como seres humanos a calificar a una persona en base a una sola característica. O también existe la tendencia, cuando son estas evaluaciones de 6 meses o del año, que vamos a calificar a la persona por el último evento que se dio, por esa semana o ese mes anterior a la evaluación. De allí que lo que se promueve es que hayan no solo una evaluación o 2 evaluaciones al año, sino que sean mucho más frecuentes, para que no nos dejemos llevar nada más por una sola impresión o por los últimos acontecimientos con esa persona. Pónganse, que puede ser en positivo o negativo. Puede ser que alguien haya tenido 11, 10 meses un buen desempeño, pero cometió un error grave y ya su evaluación va a ir en base a ese último incidente y se borra todo lo demás. O puede ser al revés, alguien que vino bien mediocre, por decir así, durante los 10, 11 meses y cuando se está llegando la evaluación de una vez se pone más productivo, entonces su evaluación le va a salir bien por ese efecto del halo y el efecto del último incidentes. Esa es otra crítica que tienen las evaluaciones anuales. ¿Qué implicaciones tiene crear un sistema de gestión de desempeño? Primero que hay que establecer una política con sus objetivos. ¿Cuál es la política? ¿Por qué vamos a evaluar a la gente? ¿Para qué la vamos a evaluar? ¿Para un desempeño en específico, un proyecto, algo que la persona esté realizando en el momento porque vamos a ascenderlo de puesto? O también puede ser como un simple programa de feedback permanente. ¿Cuáles van a ser los parámetros de medición? Si esos parámetros van a ser válidos, van a ser confiables. ¿Cuáles serán las acciones futuras con respecto a cada evaluado? Se le va a ajustar el salario, va a haber compensación variable, para mantenerlo en un equipo X o dentro de la empresa en sí, o si la evaluación va a representar un riesgo o va a ser para una promoción. No basta con solo pensarlo, todo esto hay que escribirlo. Esa política de evaluación debe estar escrita. Y la frecuencia con que se va a dar, si va a ser por proyecto o va a ser trimestral o va a ser mensual. El objetivo, ¿cuál va a ser? Gestionar, tomar acciones, medir y mejorar. A lo que se inclinan los sistemas de evaluación presente es que sean evaluaciones hacia el futuro, no del pasado. O sea, que no se dedique tanto tiempo a revisar lo que ya pasó, sino más bien qué vamos a hacer de aquí en adelante. Que póngase, si van a estar 1 hora reunidos, póngase que los primeros 15 minutos sea para hablar del pasado y el resto es qué vamos a hacer para mejorar. Ese es un cambio enorme porque muchas veces
los sistemas de evaluación se basan es para lo que pasó, todo lo que pasó en estos meses atrás. Entonces es como si estuvieras gerenciando para atrás. La tendencia es que se evalúe hacia adelante. Las revisiones del desempeño cada 6 meses o una vez al año ya son periódico de ayer. Hoy día lo que prevalece son revisiones regulares con cada trabajador en intervalos cortos. Y para esto, por supuesto que los líderes tienen que capacitarse para que estén abiertos a ese feedback permanente, no esperar a que llegue la evaluación para entonces decirle a la gente lo que estuvo haciendo mal o no. A mí me tocó en varias ocasiones cuando se iba a sacar un trabajador, ya sea por mutuo acuerdo, por despido, y el trabajador decía, ¿por qué nunca me lo dijeron? ¿O por qué me lo dicen hasta ahora? Y habían ocasiones en que toda la humanidad en la empresa sabía que esa persona la iban a sacar o que no estaban satisfechos con el desempeño. Pero nadie se había sentado con ese trabajador a decirle qué era lo que estaba pasando. Porque uno se lo comenta al mejor amigo y el mejor amigo a su mejor amigo y así se van en temas que se ven en una reunión de ejecutivo o en un petit comité, se habla que fulano no tiene un buen desempeño, entonces lo van pasando y de verdad a veces había gente que no sabía porque no se lo habían dicho, pero sí se había enterado por todos los comentarios que habían alrededor. Eso se acaba cuando se tienen estos sistemas de revisiones frecuentes. En algunas empresas lo llaman one-on-one, que es reuniones de 1 a 1 y las hacen mensuales, bimensual, trimestral, empresas que ya están bien montadas en estos sistemas, casi son semanales las revisiones de desempeño que hacen con los trabajadores. Y las nuevas generaciones buscan que estos feedback, y más porque feedback viene hacia atrás, más que feed forward, hacia adelante, se hagan semanales. Esa gente quiere que constantemente se le esté dando retroalimentación. Y básicamente consiste en los sistemas de evaluaciones actuales, más que tener una paginita con un formulario, se habla es más bien de abrir espacios de conversación robusta con el trabajador, donde se aclaren las expectativas, se verifiquen cuáles son las prioridades del momento, se habla de trabajos recientes, cuáles son las correcciones, qué capacitación requiere o qué información quiere el trabajador. Estos son puntos en donde dice, bueno, pero ¿qué voy a hablar en esa reunión? Estos temas sencillitos. A ver, aclaremos cuáles son tus expectativas, fulano, si yo fuera la líder en ese momento. A ver, ¿cuáles son tus prioridades? Recuerden que también vimos en la sesión anterior que no importa el montón de funciones que pueda tener un puesto, hay 3 grandes únicamente para cada posición. Una de las teorías que les comentaba que me gusta muchísimo, de Brian Tracy, que ha escrito muchísimos libros a nivel mundial, él habla de que no importa cuánto tú hagas en el puesto, ese puesto solo tiene 3 funciones claves que fueron por las cuales se contrató al trabajador y por las cuales se les puede despedir. Es importante que cada trabajador tenga claro cuáles son sus 3 grandes. Cuando nosotros le definimos a un trabajador cuáles son sus 3 grandes, se dice, tienes que hacer todo esto, tus 3 grandes son estos. Ese trabajador va a saber cuáles son sus prioridades y no va a estar perdiendo tiempo en cosas que si bien son importantes, pero no son prioridades. ¿Qué vamos a hacer en esa reunión con ese trabajador? Aclarar expectativas, verificar prioridades, a ver si ese trabajador está claro de cuáles son sus 3 grandes. Todos tenemos 3 grandes. Incluso dice Brian Tracy que el líder debe estar claro de sus 3 grandes. Y los reportes directos del líder deben conocer sus 3 grandes más los 3 grandes de su jefe, que es importante porque a veces los trabajadores dicen, este no hace nada. No tienen claro los trabajadores cuáles son los 3 grandes de su jefe. Eso implica una claridad y una transparencia a nivel organizacional. Vamos a revisar en esa reunión cuáles son los trabajos recientes que se han realizado, cómo han estado, qué cosas hay que corregir
de ese trabajo reciente si el trabajador considera que necesita ser capacitado o la empresa decide darle otras capacitaciones, y también si el trabajador tiene la información necesaria para poder ejecutar bien su trabajo. En los diagnósticos de clima laboral, esa es una pregunta que nosotros le hacemos a los trabajadores. Si consideran que tienen información suficiente para realizar el trabajo que tienen que hacer. Y ya, eso es lo que se va a ver en esa conversación robusta de gestión de desempeño, que no es un formatito con bueno, malo, 70, 80, 90, no, vamos a tener una conversación robusta. Ya empresas que tienen estos sistemas muy bien implementados, esto lo pueden hacer en media hora nada más, no necesitan la hora, porque como van a lo que van, no se ponen a hablar de esto, de lo otro, no, sino que saben que esa es una reunión de gestión de desempeño, un one-on-one, como lo quieran llamar, y lo hacen rapidito. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece ese sistema? Licen, a mí me parece muy provechoso siempre y cuando se implemente de una manera correcta. Hoy en día vemos en muchas empresas y he podido vivenciarlo de que se hacen las evaluaciones de desempeño, pero a nosotros como trabajadores incluso ni nos dan los resultados de los mismos. Buenísimo ese punto, Jason. O en muchos casos se toma de manera negativa, porque simplemente se toma no para reconocer las cosas buenas que tiene el trabajador o de repente reforzar esas competencias que de pronto no tiene bien definidas ese trabajador, sino simplemente para resaltar lo negativo y poder tomar represalias como despedirlo. Ese es el sistema tradicional, Jason, y qué bueno que lo traes a la mesa, porque definitivamente eso nos hace regresarnos a este punto acá. O sea, ¿para qué estamos haciendo la evaluación? ¿Cuáles son las acciones que se van a desprender? Eso, si es para cazar brujas, por decir así, y de verdad que lo que dice Jason, a mí me tocó verlos. Gente que evalúa al personal y no le comunica la evaluación. Eso no tiene ningún sentido. Eso sí cae entonces dentro de lo que dice el Business Harvard Review, que es un teatro corporativo y una montaña de papeles. O sea, ¿de qué nos va a servir una evaluación que el jefe la haga calladito? Eso no tiene ningún sentido. Y son sistemas tradicionales que poco a poco deben ir desapareciendo, porque esto es lo que va a retener el talento. Esto sí es gestión de desempeño. Y que no solo sea un monólogo, el jefe que habla y habla y habla y habla, no, esto va en las dos partes, una conversación, por decirlo así. Y el tema cuando se habla de super equipos también, que ese es otro reto que hay en la gestión de recursos humanos hoy, que ya no todos los trabajadores son humanos, sino que algunos son humanos y otros es inteligencia artificial. ¿Cómo hacer ese match allí para que ambos funcionen? Y esos son los super equipos los que están conformados por seres humanos y por inteligencia artificial. Miren Deloitte, que tiene uno de los sistemas más avanzados en temas de gestión de desempeño. Aunque esto parezca bonito, parezca sencillo, fácil, no lo es al momento de implementarlo, porque requiere una mentalidad mucho más abierta, dejar esos paradigmas del pasado para abrirse a estas conversaciones robustas y frecuentes. Entonces, Deloitte, ellos tenían en un inicio el sistema de evaluación tradicional y fueron catalogados también, como lo dice Harvard Business Review, que era una montaña de papeles. O sea, ellos decían, y ellos cuentan la historia, que cada vez que venía esto del sistema de evaluación de desempeño, todo el mundo le tenía una pereza y una aversión, porque generaba un retrabajo enorme y no servía para nada. La clave es, ¿qué vas a hacer con los resultados de esa evaluación? Si nosotros vemos una conversación abierta como esta, o sea, solito, nada más de ver lo que aquí se trata, ya tú sabes que va a ser valioso. En el sistema tradicional, ¿qué se va a hacer? Puede ser para movimiento de otra posición, para evaluación de un trabajo en particular, un proyecto, pero ¿qué se va a hacer con eso? Es la pregunta clave. Aquí dice Deloitte, nuestro diseño exige que cada líder de equipo se comunique con cada miembro del equipo. Miren cómo están ellos ya. Una vez por semana.
Para nosotros, estos registros no se suman al trabajo de un líder de equipo. Ellos son el trabajo del líder. Que el primer trabajo de un líder o de un jefe, como lo quieran llamar, sea tener estas reuniones, estos espacios de feedback y feed forward, hacia atrás, hacia adelante con su equipo. ¿Cómo ven ustedes este enfoque? Que no se vea la evaluación como, ay, qué pereza, eso es un trabajo más. No, es el trabajo, por decirlo así. Sí, me parece, este punto que están tocando me parece súper importante, porque de esta forma el colaborador no lo vería del punto de vista de que la evaluación solamente es para un ajuste salarial. Ese es otro punto. Porque ese es un punto y me parece que es bastante importante porque ese es el pensamiento de todo colaborador, de que se le evalúa y es para darte un ajuste. De esta forma, y no lo ven del punto de vista de que es para una mejora continua, de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y qué parte tendríamos que fortalecer. Entonces, de esta nueva forma que usted nos está explicando, yo creo que el colaborador quedaría mucho más retroalimentado y no le digo que no se va a hacer el ajuste, pero no tendría esa expectativa de que la evaluación representa un ajuste de salario. Excelente punto, Luz, porque precisamente en la evolución que ha ido teniendo la gestión de desempeño, cada día se le ha ido separando más de ese ajuste de salario, porque antes era así, en los años 70, 80, evaluación era sinónimo de ajuste. Ustedes van a ver, nosotros vamos a tocar compensación y beneficios, pero en otro módulo, porque también hay que administrar bien los salarios si queremos retener el talento, pero gestión del desempeño es otro punto aparte y hay que desligarlo del tema del dinero, ¿no? Porque acá vamos a ver cómo te vas a mejorar, cómo te alineas con el plan estratégico del negocio, cuál es el aporte que estás realizando, si tienes las competencias para el puesto. En análisis de puestos se ve el cajón solito. Ya aquí, con gestión del desempeño, entonces sí nos metemos con la persona, o sea, con el ocupante del puesto.